Y desde ahí en adelante me empezó a ocurrir que en muchas consultas de duelo yo veía seres que ya han fallecido y que venían a dar mensajes. Para mí la muerte es un paso de una escuela a otra, o de un nivel escolar a otro, de un curso a otro. Practique el morir. Por la noche usted piense, si usted ahorita se estuviera muriendo, ¿qué haría? ¿Quiero morir con esta rabia? ¿Cómo me quiero morir? Entonces eso se vuelve una revisión de vida cortica todas las noches. Soy María Ortiz Van Berbeck y este es un podcast que nace de un pendiente que tenía antes de morir. Tengo el privilegio de entrevistar y conocer a personas todos los días y quise ahora hacerlo fuera de mi consultorio. Este espacio busca traer conversaciones sin libreto ni guión para recordarnos que aunque nuestras historias son distintas, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Mi promesa es traer siempre mi humanidad para que tú también puedas traer la tuya. Esto es Somos. Pues, doctora, yo me siento muy privilegiada de ser tu vecina y tener de verdad, este espacio que para mí es muy rico. Así que gracias por decirme que sí, me parece un acto de profunda generosidad tuya, de tu tiempo. Y este podcast, que realmente no nació como un podcast, sino como un pendiente antes de morir, yo siempre dije, a mí me gusta entrevistar a gente. Y entrevistar a gente del común y entrevistarla así, como yo entrevistaría a un desconocido que me conozco en una carretera, en un restaurante, sin saber mucho de la persona, porque creo que ahí está como la riqueza, la inocencia de no saber mucho, de la curiosidad. Y tuve la fortuna de saber de ti por un podcast del Topo. Esa fue la primera vez que escuché un poco de tu historia. Y me acuerdo que meses después, un día caminando por el conjunto, yo te vi y me acuerdo que te pregunté, ¿tú eres la doctora Elsa Lucía? Sí. Y dije, no, no puede ser, la doctora que te escuché. Y bueno, quedé fascinada. Y luego tuve la fortuna de caer en tu consultorio, entonces también he sido paciente tuya. Y yo llegué a ti, digamos, sin saber mucho ni de tu historia, ni de tu abordaje médico-terapéutico, como lo queramos decir. Entonces me encantaría que tú me contaras. Entiendo que tú estudiaste medicina tradicional. ¿Cómo fue tu paso y en qué momento tú dijiste la medicina va mucho más allá del cuerpo, quizás de la academia, y migras un poco al mundo más de lo sutil y de lo integral? Bueno, la historia es remontarse a mis padres, a mis abuelos, ¿cierto? Mi abuelo fue médico, fue el primer médico que nació en Manizales, que fue médico, y él, pues para esa época fue a Europa, fue ginecólogo, era cirujano también. O sea, la medicina estaba metida ya en mi familia. Mi papá, abogado, un político reconocido para su época, pero él era tegua. ¿Sabes qué es un tegua? No. Tegua es el que ejerce la medicina sin tener licencia, pero que le encanta. Entonces, alguien se enfermaba, como él aprendió a su papá, él recetaba, formulaba. A veces me llamaba, Elsa, mira, fulanito tiene tal cosa, y lo reconocían. O sea, los compañeros del abogado lo llamaban, Gilberto, tengo tal cosa, ¿tú qué me recetas? Entonces, o sea, es como la capacidad de ayudar a sanar, ¿cierto? Entonces, eso es familiar. Una de mis tías fue la primera que en Europa trabajó con Maharishi Yogi. Maharishi Yogi era uno de los primeros que fue a Europa a enseñar sobre meditación. Entonces yo a los 7, 8 años ya hablaban de meditación. Los libros que a mí me regalaron eran los de Roxanne Lampa, que era todo el esoterismo de esa época. Entonces, si además quieres más divertido, cuando muere mi abuelo, de pronto, mi abuelo murió cuando yo tenía unos 7 años, mi abuelo médico. Entonces mi papá, y cuando hablo de mi papá y doy referencias de él, no es porque quiera ser arrogante, sino para entender cómo se mezclaban tipos de intelectual. Mi papá fue gobernador de Caldas, fue ministro, fue senador, o sea, tenía una cultura y fue fundador acá de universidades. Y él me decía, ¿sabes qué? Imagínate que me contaron que tu abuelo cura a través de un medium. Es que uno a los 7 años le cuente a su papá que tiene todo el respaldo intelectual. Para mí mi papá era, pues, todo lo que él decía era verdadero, que mi abuelo curaba. Entonces me decía, sí, hay un medium en Manizales, me explicaron lo que era un medium. A través de él el abuelo cura, y
y mucha gente se ha mejorado de enfermedades con eso. Entonces a mí, en mi familia estaba el mundo intelectual, académico, pues como te digo, mi papá fundó una de las universidades importantes acá, y al mismo tiempo se hablaba de la espiritualidad con toda la tranquilidad. Mi mamá me contaba, por ejemplo, que mi mamá también nos hablaba de Dios, de espiritualidad, del cielo, con una belleza y una alegría que uno decía, el día en que nos toca conocer el cielo es maravilloso, ella nos decía, pero hay que vivir una buena vida para el cielo. Que uno de sus tíos, por ejemplo, que era un sacerdote, lo veían en varios sitios al mismo tiempo. O sea, bilocación. O sea, no, él de pronto estaba haciendo misa y le decían, ay, muchas gracias que usted fue a ver fulanito en el momento de morir, usted siquiera lo acompañó y él nunca había estado allá. Entonces, cuando tú oyes eso, pues tu mente tiene que conformarse con unas estructuras distintas en que está lo académico, lo científico, pero el mundo espiritual, el mundo más allá de la ciencia comprobable con los sentidos, pues también existe. Entonces, yo estudié medicina en la Universidad Javeriana y realmente me fue muy bien. ¿Y por qué digo que me fue muy bien? Porque es que algunos malvados, digo malvados, dicen, no, todos los médicos alternativos era que escasamente podían pasar la universidad. O sea que todos mis compañeros médicos, Santiago Rojas, Juan Ospina, fueron excelentes en la universidad y precisamente por eso, porque tienen una mente abierta, abordan otros caminos. No significa que si alguien es tradicional y solamente quiere su cirugía o su ortodoncia, sea que sea mal médico, para nada. Pero la mayoría de los que yo conozco que hacen medicina alternativa han sido excelentes médicos en sus promociones. Entonces, mi abuela tiene una enfermedad crónica y semiterminal que se llama un cordoma. En Estados Unidos le dijeron luego de varias cirugías, aquí no hay nada que hacer, busca donde quiera ayuda. Entonces mi abuela se puso a buscar lo que hace cualquier paciente o hacemos cualquier paciente cuando estamos desahuciados por la medicina oficial, que es buscar alternativas. Por eso se llama medicina alternativa, también medicina complementaria, ¿sí? Entonces mi abuela empezó a tener mejoría. Ella no se curó, pero estuvo con una mucha mejor calidad de vida con un médico que le trabajó con medicina alternativa. Entonces mi abuela me dijo, me encantaría que tú aprendieras. Yo estaba recién salida de medicina y me parecía que todos los teguas, porque para mí eso era tegua, mi papá era un tegua que yo respetaba, pero que tomábamos del pelo, pero todas las otras personas me parecía que eran falta de seriedad, trabajar con lo que no era oficial. Pero cuando yo vi a mi abuela y que de universidades de Estados Unidos le habían dicho a la Clínica Mayo, no hay nada para ayudarte, aquí todos los cirujanos nada para ayudarte, y con este médico ella tenía alivio, tenía de nuevo esperanza de calidad de vida. Entonces, ¿cómo a la abuela no se le dice no? Entonces yo empecé a estudiar medicina alternativa como se estudiaba en mi época, que no era estudios oficiales, sino que íbamos a las casas del médico y él compartía en talleres su conocimiento, que fue como se estudió la medicina antes, claro, que era el curandero, el que sabía algo le enseñaba a otros y se iba ampliando el conocimiento. Entonces yo así aprendí medicina alternativa con distintas técnicas. Y finalmente mi profesor más completo es el doctor Jorge Carvajal de Medellín, que es muy reconocido. Y él fue recogiendo saberes de distintas corrientes científicas de la medicina. Él sabe de medicina ortodoxa, como cualquiera o más que la mayoría de los que yo conozco, pero también estudió acupuntura, sabe de homeopatía, sabe de la medicina tradicional china, la medicina tradicional india. Entonces se llama esa medicina sintergética, síntesis de medicinas energéticas, y la gran mayoría de los médicos bioenergéticos que llamamos acá en Colombia tenemos como referente a Jorge. Entonces ya empecé yo a aprender eso y a ver que muchísima gente se curaba. Fue para mí muy, muy especial porque yo al principio trabajaba, era con mi primer profesor, se llamaba Francisco Ríos, era con cuadritos de colores, pero la gente se mejoraba. Yo le decía a las personas, cuando él me explicó la ideología sobre la cual se implantaba esta medicina, que es la misma de la ayurvédica y de la medicina tradicional china, ya yo no podía simplemente decirle a alguien, tómate un Dolex, hay que cambiarle un poquito su alimentación, ver qué pasaba con sus emociones, ver en qué más podía ayudar, y poniendo colorcitos empezaba a mejorar. Entonces una paciente llamada Pircita, yo le decía, mira, yo ya no estoy haciendo medicina oficial tradicional, sino cuando necesito para ciertas cosas, y estoy haciendo otra medicina que es con colores, si quieres venir, perfecto. Obviamente se llenó la consulta. A la gente le interesa ese tipo de medicinas en que siente que no está agrediendo su cuerpo, pero que también hay alguien responsable. Yo, por ejemplo, si tengo que dar un antibiótico, lo doy.
tengo que dar algo para el dolor, lo doy, pero trabajamos con otra serie de herramientas. En esa época eran los colores, ahora trabajo con homeopatía, con unos lo que se llaman filtros de sintergética, y mi consulta se empezó a llenar, ¿cierto? Pero yo al mismo tiempo tenía la sensación, o la tengo, que la vida de uno es para hacer algún servicio, el que uno pueda. Entonces yo trabajaba en un hospital de enfermos terminales, el de Rey Shambach en Usaquén, y eso sí era, mejor dicho, las tragedias de las tragedias. Pero entonces ir allá, ponerle, yo sabía que ahí yo no podía hacer mayor cosa, pero ponerle las vitaminas, ayudar a un buen morir. Entonces también aprendí mucho de acompañar, ¿cierto? Y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho más en medicina alternativa, porque dije, acá a ninguno de estos pacientes le puedo ayudar, porque todos me venían remitidos de los hospitales importantes de Bogotá diciendo, no hay tratamiento, solo cuidados paliativos. Entonces yo daba el cuidado paliativo, pero yo no tenía preparación mayor en cuidado paliativo, pero acompañaba, daba los analgésicos que podía, o sea, yo estoy seguro que acompañé a muchos pacientes a bien morir. Pero claro, uno ahí queda como devastado con la cantidad de enfermedades y que ahora sigue pasando, ¿no? Que la medicina tradicional no puede tratar. Entonces yo empecé a seguir escalando en buscar medicina no tradicional y sigo buscando, ¿cierto? Hace poco estuve con un chamán, ¿cierto? Y escuchándole sus ideas y uno habla de medicina ancestral y todos obtienen curaciones, desde el cirujano en la sala de cirugía, que yo creo que es importantísimo. Yo a nadie le digo, cuando se debe operar, no se opere, venga, rezamos, ¿sí? Claro. No, sino que al contrario. Y incluso cuando hay una persona con una depresión seria, le digo, tenemos que tomar un medicamento o hacer algo mucho más profundo que simplemente decirle, sé valiente, maneja tu depresión. Entonces, poco a poco, yo fui estudiando, especialmente con Jorge Carvajal, pero aprendí con homeopatía en el Luis G. Páez, en otras partes, y ahora hay formación mucho más formal en medicina alternativa. Ya hay universidades que dan la carrera. A mí no me tocó, pero tengo la ventaja de que aprender directamente en el consultorio de los médicos, de gente que tiene sabiduría, pero sobre todo les agradezco que tenían compasión, cariño, dedicación al paciente, una gran conexión con el investigar y estudiar. Entonces, recuerdo que alguna vez estábamos con Jorge Carvajal en un aeropuerto y de pronto vimos que uno de los guardias de seguridad estaba con un rollito de papel, como un cono, prendiéndole fuego en la oreja a otra persona. Todos ahí, cuénteme usted qué está haciendo. Entonces el Señor me dijo, no, es que eso quita los dolores de oído. Creo que esa semana todo dolor de oído que llegó, todos ensayamos, nadie decía, uy, nadie despreciaba las culturas de las cuales se puede aprender mucho. Entonces yo me acuerdo, Jorge, ¿y por qué haces eso? Entonces el calor, claro, el calor derrite la cera y si estaba tapado y era lo que dolía, pues entonces va a salir el taco de cera. Entonces era la amplitud para nuevas ideas, ¿cierto? Y Jorge sigue teniendo unos resultados maravillosos y yo le veía unos resultados. No todos tenemos los mismos resultados que él, o sea, hay algo más que la técnica en los médicos y pues por fortuna muchos de mis pacientes se mejoran, no todos, ¿cierto? Y en algún momento pasó, que me imagino que es parte de lo que te interesa que yo cuente. En mi casa me hablaban mucho del mundo del cielo, mi mamá nos decía, como mis abuelos habían muerto, pero en la casa se hablaba de ellos como si fueran seres vivos. No, le vamos a pedir al abuelo Bernardo que nos ayude con tal cosa, vamos a no sé qué. Y el abuelo Bernardo era parte de la vida, o sea, los abuelos no se iban, aunque uno sabía que estaban en el cielo, pero seguían ayudando. Entonces, alguna vez, bueno, muchas veces empezaron a llegar pacientes en duelo y pues yo les trataba de conectar o enseñar eso que a mí me han enseñado, que el ser querido que se ha muerto, pues sigue en el cielo, pero te está acompañando y puede dar manifestaciones, puede estar contigo. Yo lo tenía como muy claro. Y un día llegó una paciente, estaba llorando, hacía 5 años se le había muerto su hijo, y de pronto, y esto lo he narrado muchas veces, pero tú me preguntas, entonces lo vuelvo a contestar, se me apareció un muchacho al lado de la camilla y yo quedé, ¿yo qué estoy viendo? O sea, y yo siempre digo, yo no fumo, no tomo, soy vegetariana, no consumo alcohol, marihuana mucho menos, no conozco ninguna sustancia, ¿sí? Entonces, al verlo ahí, yo quedé como asombrada, pero eso que algo me dijo, usted tiene que decirle a ella que aquí está su hijo. Y claro, uno queda como, ¿y ella qué va a pensar? ¿Esta médica se enlocó? Pues
¿Cómo? Le dije, mira, aquí yo estoy viendo a alguien. Y yo creo que cuando uno habla desde la verdad, la otra persona confía, ¿no? Dice, esta no tiene por qué echarme cuentos. Y el muchacho venía con un globo de cumpleaños. Dije, yo creo que viene por un cumpleaños porque lo veo con un globito. El cumpleaños y la mamá que estaba llorando quedó como, dijo, no cumpleaños. Él cumple el 26 de febrero, que es mi misma fecha de cumpleaños. Yo creo que ese muchacho, por algunas vibración parecía, me abrió el campo para empezar a ver a los seres que están en el otro lado. Entonces él me dijo que él está por un cumpleaños. Yo le dije a la mamá, mira, él me insiste que está por un cumpleaños. Y yo con una pena, porque yo decía, ¿cómo me están saliendo estas palabras? ¿Cómo se te ocurre en plena consulta médica, por más que sea medicina no tradicional? Pues no, medicina no tradicional, yo usaba filtros y demás, pero no veía seres del otro plano. Y la mamá me dice, sí, mañana cumple su única hermana. Entonces, claro, para las dos fue la revelación de que el hermano estaba totalmente consciente de la historia de la vida y que él estaba en un cumpleaños porque su hermana cumplía años. Y desde ahí en adelante me empezó a ocurrir que en muchas consultas de duelo yo veía seres que ya han fallecido y que venían a dar mensajes, ¿sí? Entonces, pues para mí fue toda una experiencia pues muy hermosa. Todavía yo no me considero un medium como pueden ser otros que son profesionales, no, a mí me pasa que a veces llegan, otras veces no, y a veces llega la persona y no llegó mi abuelo, no llegó mi hijo, no llegó, yo no los invoco, no los llamo, no nada, pero me ha sorprendido la cantidad de enseñanzas, de belleza que pasa cuando ellos dan sus mensajes y la persona se apoya en eso para superar su duelo. Otras veces, clarísimamente ha pasado que aunque la persona dé el mensaje correcto, que diga de las claves, porque ellos dan como claves de que sí son, pues porque yo no puedo estar googleando a las personas a ver quién fue el hijo y engañando, ¿cierto? Entonces, pues esa no va conmigo. Entonces dan unas claves que una vez se queda, una que hace poco comenté, porque esa me pareció muy interesante. Viene una mamá porque se le ha muerto su hija, pero no llega la hija, sino llega el padre de ella, o sea, el abuelo de la niña muerta. Y el abuelo empieza a hablarme, él era médico, y rarísimo empieza a hablar en verso, en poesía. Entonces, hablar, yo puedo repetir una frase de alguien, pero una poesía no. Entonces le digo a la mujer, mira, me excusas, yo creo que aquel que está tu papá, pero no le puedo traducir lo que dice o no puedo explicarte porque me está hablando en verso y casi no lo entiendo. Y la mujer, y eso me pareció hermoso para mí, ese era mi papá, hablaba en verso y nadie le entendía. Entonces yo quedé, porque pues uno escucha, entonces, porque la pregunta es, ¿y cómo escuchas? ¿Y cómo los ves? Yo no tengo ni idea. De pronto se forman imágenes en alguna parte de mi mente y los veo, y a veces los puedo ver con unos detalles que a mí me asombran, de los que me quedaron más grabados por haberlos visto tan visualmente. Llegó alguien con unas cejas muy gruesas y un delantal de cocina y su señora, eran dos, la pareja. Y yo le digo a la persona que estaba consultando por su duelo, porque yo realmente yo no veo, yo les digo, yo vengo aquí a ayudar a duelo, si alguien viene, perfecto, pero yo no me siento obligada a dar un mensaje porque no sé si llegan o no, o sea, yo no me pongo a rezar para que vengan. Entonces le dije a la persona, mira, aquí están una pareja y están con un delantal de cocina tan raro y él tiene unas cejas muy gruesas. Decía, mis papás se levantaban todos los fines de semana, ambos se ponían su delantal y nos hacían el desayuno a los hijos. Que eso pues no es usual. Claro. Me dijo, y mi papá tenía las cejas más gruesas que puedas que conocer. Y otras veces no veo nada, otras veces simplemente veo un esbozo de luz. O sea, no sé si depende de mí, de ellos, del planeta que estés pasando por ese momento. Entonces, pues ya la vida yo llevo tal vez unos 15 años trayendo mensajes de seres del otro plano y siempre es algo diferente, ¿sí? No puedo, me encantaría que yo pudiera manejar la conversación, a veces me dan imágenes, a veces me llegan mensajes, a veces no veo nada, a veces la persona se va triste porque no apareció y otras veces ellos mismos dicen, vine, estaba ocupado en el cielo, pero vine porque me están invocando, pero yo no, la persona, el familiar, sí. Y se ríen, claro, todos se ríen porque pues es
parte, dices que estaba ocupada. En el cielo tienen oficios. Bueno, ya he hablado mucho, ahora pregunta tú, porque no sé si está bien. No, yo estoy fascinada porque fíjate que luego que te conocí, fui a consulta contigo, me compré tu libro Experiencias con el Cielo y algunas que has contado Sí. ahorita salen en este libro. Me pareció fascinante y ahí también se me abrió un mundo. Yo siempre he tenido una relación, creo yo, sana con la muerte. Mi papá, no sé si era un humor negro o qué, pero te doy un ejemplo. Nos íbamos de fiesta con mis amigas en la plena adolescencia y me iba a despedir de mi papá al cuarto. Le decía, papi, ya vengo, nos vamos de fiesta. Y me decía, ay, lástima que no puedo ir porque se murió mi mamá. Su mamá se había muerto hace 35 años, yo no conocía a mi abuela. Y entonces siempre hacía chistes y a mí la muerte cada vez más me fascina, o sea, desde la palabra de fascinación, el momento de la muerte, yo Es digo, misterioso. es misterioso, yo digo, es lo único certero que quizás tenemos en la vida. Es lo único. Es lo único, gracias, es lo único que tenemos cierto en la vida. Y yo te quería preguntar, con toda esta experiencia, no solo de médica, de estas experiencias de una sensibilidad absoluta, de poder contactar con el otro plano, ¿tú te preparas? O sea, ¿ha habido un momento en que tú entendiste, me tengo que preparar para mi muerte? ¿Hay algo que en vida uno puede hacer como para recibir ese momento con...? Pero para mí viene más allá y ahí sí tiene que ver con creencias espirituales, ¿sí? Cuando yo era chiquita, antes de los 7 años, yo era atea. Me parecía que Dios permitía muchas cosas que no eran como, me acuerdo de la muerte de un niño secuestrado. Les dije, Dios no debe existir, debe ser una historia que echan los adultos, pero que Dios no existe como la idea, lo que yo pensaba que era Dios, un ser benigno, compasivo y todo. Mi papá no tenía ni idea, yo no les dije nada porque dije, si yo les digo a ellos que yo soy atea, así de chiquita, yo me acuerdo que yo tenía 7 años, pues a muchos les va a parecer traumático. No me importaba que me quisieran convencer, sino que yo les iba a parecer como que no cumplía las expectativas. Claro. Entonces yo me quedaba callada, sea pobres ellos que creen en Dios. Y mi papá me trajo un libro que se llama Kim de la India y hablaba de la reencarnación. Y yo recuerdo chiquita, porque es que yo aprendí a leer muy chiquita, yo leía ahí en el curso y los demás estaban en A, B, más C, y yo empecé a leer ese libro. Yo recuerdo la palabra reencarnación, no había Wikipedia, no había nada, o sea, te tocaba a ti averiguar qué era la reencarnación. Y me pareció fascinante. Entonces hay un pueblo milenario que cree en esto, yo también creo, porque me permitía volver a creer en Dios y con toda la escuela de la enseñanza de que en cada vida aprendo, entonces ya entendí que había una justicia diferente, ¿cierto? Que a todos nos tocan adversidades, a todos nos tocan pruebas, ¿cierto? Unas para mejorar lo que te toca aprender y otras para cancelar deudas. Entonces, al entender eso, ya yo empecé como una vida, sí, de creyente, silenciosa, ¿cierto? Entonces, Íntima. Íntima. Entonces, para mí la muerte es un paso de una escuela a otra, o de un nivel escolar a otro, de un curso a otro. Entonces, que dice Oriente al respecto y me parece genial. Si a alguien le parece atractivo lo que le voy a decir, para mí es de las cosas más importantes que tengo. Ojalá yo pudiera enseñarlo. De hecho, estoy escribiendo un libro que es mucho guiado a eso. En el Oriente dicen que una vida vale la pena vivirla para que sea la última. O sea, entonces, porque uno siempre dice, no, pues a mí me faltarán no sé cuántas vidas, me faltarán no sé cuántas. Y claro, si uno se mira a sí mismo con su humanidad, con sus defectos, sus errores, sus cosas, pues nos faltan muchas vidas. Pero que si uno muere correctamente, se le acaban las vidas. Es como, y lo dice también la Iglesia Católica, dice, muera con el nombre de Jesús, ¿cierto? Por eso el famoso Jesús, cuando alguien estornuda, es que en la peste, cuando alguien estornudaba, pudiera que ya se morían, ¿cierto? Entonces decir Jesús era piensa en Dios. Es que si tú piensas en Dios en el momento de la muerte, Él te lleva a la otra trascendencia y te puedes evitar tener que volver a encarnar. Yo sé que eso suena como cuento de hadas, pero esa es la tradición más milenaria tanto del hinduismo como del budismo. Y ninguno de ellos está hecho por gente tonta, todos son gente sabios, místicos, que entran en otras dimensiones, han entrado en otros estados de conciencia y en todos los libros sabios de allá te dicen lo mismo. Entonces para mí la muerte espero lograr. Lo que pasa es que esto no es como aprenda a nadar, venga, lo echo en la piscina y si se ahoga, pues la vuelvo, la echo en la otra, lo saco. Aquí tienes una oportunidad. Claro. Entonces, ¿qué dicen ellos? Practica el morir. Por la noche usted piense,
si usted ahorita se estuviera muriendo, ¿qué haría? ¿Dónde pondría su mente? Y en eso va parte de mi libro y lo que enseñan ellos. Si a alguien le gusta este tema, el libro es Bhagavad Gita, pero por buenos autores, explica claramente eso. Le dice, pon tu mente en Dios en el momento de la muerte, cierra todos tus sentidos. Pero si uno en el momento de la muerte está pensando, ay, no cancelé la tarjeta de crédito, ¿quién cogerá mi carro? ¿Y mi ropa que para dónde se va? Entonces la mente y el espíritu que salgan van a quedarse pegaditos ahí y no se van a ir a Dios. Entonces hay que pensar, sobre todo cuando estés enfermo, cuando salgas de una cirugía, cuando tengas un momento conmovedor, ahí hacia dónde se va la mente, que se vaya a Dios. ¿Sí me estoy explicando o es muy esotérico? No. Te entiendo. Entonces en el budismo dicen que uno todas las noches debería hacer la práctica de la muerte, pero termina siendo muy lindo. Hoy, gracias Señor por este día. ¿Qué tal que uno cuando ya se sienta que ya le llegó la muerte? Gracias Señor por la vida, gracias por todo lo que pude hacer. Por favor, llévame donde ti. Porque Dios es compasivo, ¿sabe qué perfectos? O sea, si el cielo estuviera con personas perfectas, estaría vacío. ¿Sí? O sea, todos estamos llenos de humanidad, ¿cierto? El tema es que uno puede ser defectuoso, pero con buenos propósitos, con el propósito de servir, de ayudar, de cuidar. Incluso cuando las mamás regañamos o corregimos, pues es parte de nuestro deber, ¿cierto? Entonces, pues uno ensayar y que uno se va a la luz, que llega a Dios. Entonces se vuelve como si uno fuera todos los días a un pedacito de cielo. Entonces, para mí la muerte es eso. Entonces, el día en que me toque, espero poder hacerla bien, espero poder lograr que Dios en su gracia me reciba y ojalá sea de las últimas o la última. Pero ya entiendo que no es por el mérito de uno, sino por la práctica y por la gracia de Dios. Hermoso. Elsa Lucía, y déjame hacerte la siguiente pregunta. Este año particular, bueno, este año y el anterior, para mí ha sido un año muy difícil a nivel colectivo. A mí me tocan profundamente fibras como lo que está pasando en Gaza, ver las noticias que procuro no verlas realmente. Pero hay que enterarse. Hay que enterarse. O sea, no te enfocas en las revistas, en las noticias, pero sabes. Exacto, sé un poco lo que está sucediendo. Y hace muy poquito tuve, quizás la primera vez en mi vida, que casi me da un ataque de ansiedad de ver las noticias y de ver el mundo. Esta experiencia tuya, tu trayectoria, tu fe, ¿cómo te ayudan cuando uno ve estas noticias? Hace poco conversábamos del atentado contra Miguel Uribe en Medio Oriente, en Estados Unidos, en nuestro propio país, por supuesto. ¿Cómo te ayuda eso como a sobrellevar y a confiar que hay como un plan divino? Yo a veces me pregunto, digo, esto tiene que tener una explicación. ¿Tú crees que en algún momento la humanidad eso no ha existido? No, eso ha existido desde que el hombre existe. ¿Qué dice el budismo? El budismo dice todo es transitorio. O sea, los grandes imperios pueden estar estables y a los 200 años no estar. Nosotros tenemos un día una casa y al día siguiente puede que no la tengamos. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, entonces, ¿qué es lo perenne? ¿Qué es lo que dura? Los valores. ¿Sí? Entonces, tú como persona no puedes corregir el mundo. Cada ser humano está viviendo lo que ha creado, lo que su karma necesita vivir. Y su karma no significa pagar deudas malas, aunque hay un grupo que estará haciendo, sino que aquí vinimos, dicen en Oriente, como héroes. Estamos haciendo tesis de grado espiritual. La tesis de grado es la compasión, la solidaridad, la resiliencia, la valentía, la fortaleza, y todo eso solo se adquiere con la dificultad. No es que Dios esté rifando dificultades, pero a todos nos toca. Es como si fueras a Harvard. ¿Alguien puede ir a Harvard a decir que no le tocó estudiar? Claro. Que no le tocó un profesor difícil de vez en cuando. Seguramente no fueron uno, sino varios, ¿cierto? Entonces en la vida nos tocan profesores difíciles, pero todos están cultivando tu luz. Entonces cuando uno se da cuenta que uno tiene como obligación cultivar la luz, que lo que dura, ¿qué es lo que dura? Los valores es el que es honesto sigue siendo honesto, pase lo que le pase. El que es responsable, así esté enfermo, sigue respondiendo por las cosas que pueda. El que es irresponsable no, y ese tendrá que aprender. Entonces, pues el mundo está ofreciendo ahora una cantidad de tesis de grado a mucha gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos estamos en tesis de grado, o sea, puede que algunos tengamos comida y casa, pero tenemos otros temas, o un hijo está enfermo, tenemos una enfermedad, o el negocio se nos quebró, a todos nos pasan algo. Entonces, es orar por el mundo y uno procurar, pienso yo, actuar con lo mejor posible. Eso se llama hacer el dharma, que es el deber que a cada uno le corresponde, ¿sí?
Entonces el deber de un soldado es distinto al deber de un médico, ¿cierto? Pero cada uno debe estar haciendo, pues en lo posible, lo que dicen todas las religiones es hágalo con amor. Y a veces no estamos con amor, a veces estamos con rabia, con impaciencia. Pero incluso cuando alguien está con rabia e impaciencia y es responsable, hace la tarea. Cuando alguien con rabia y con impaciencia es honorable, no dice mentiras, ¿cierto? Lo valioso trasciende tus emociones, tus valores se manifiestan aunque tengas rabia, tristeza, lo que sea. Pero hay gente que sí se deja llevar por las emociones y como hoy estoy con rabia puedo pegar y como hoy tengo hambre puedo robar. El que tiene valores no le pasa eso. Puede tener emociones, pero nunca nunca rompe los dictados de su conciencia. Elsa Lucía, y ahora yo estoy pensando en las personas que te puedan estar escuchando hoy o en un futuro. Y parte de estos encuentros de Somos también es hablar como de la humanidad compartida. Y creo que puede pasar que de repente te escuchen y dicen, no, bueno, pues Elsa Lucía ya tiene pues muchos años de experiencia y se nota que su espiritualidad, quizás lo que te quiero decir es que quizás no se sienten identificados y dicen, no, Elsa Lucía está por allá. No, de acuerdo, pero eso sería si yo no tuviera sufrimiento. O sea, lo que compartimos los humanos, además de momentos de alegría y demás, es que todos sufrimos. Cuando alguien no tenga sufrimiento, a ese yo le digo, a ese no le creo lo que está diciendo. Pero yo he tenido sufrimiento, he tenido un dolor crónico de casi 10 años, he tenido pérdidas económicas, he tenido enfermedades de mis hijos, alteraciones. Entonces ahí es cuando lo que me sostiene a mí es lo que se llama, y es el libro que estoy escribiendo, el sadhana. ¿Qué es el sadhana? La práctica espiritual. La práctica espiritual es la oración, la meditación, pero básicamente es el buen actuar. Cuando tú ya tienes unas reglas de conducta, te aseguro que hay gente en San Francisco de Asís no iba a infringir sus reglas de conducta por nada. Entonces eso te sostiene y de alguna forma, cuando yo digo te protege, no es que te proteja que no te pase nada, porque en ese caso pues Gandhi lo asesinaron, a Cristo también le pasó, a Teresa de Calcuta la apedrearon. O sea, digo, si alguien, o sea, ser espiritual es garantía de que va a tener ataques, ¿sí? Pero también es garantía interior de que estás cumpliendo con tu conciencia, de que tienes otro estado de bondad, de bienestar interior que te sostiene en las dificultades, ¿sí? Entonces, seguramente no tengo la misma adversidad de alguien que está en Gaza ahora, pero por algo grandes almas estarán en Gaza. Gandhi decía, por ejemplo, que cuando él volviera a encarnar, por favor le pedía a la divinidad que lo pusiera entre los más pobres de los pobres. Entonces no sabemos cuántos santos hay. Varios de los maestros espirituales budistas han dicho que cuando vuelvan a encarnar, por favor, los lleven a los sitios más difíciles. Yo no soy tan valiente de pedir para pedir eso. Eso me supera a mí, ¿cierto? Pero ellos ya están llenos de una energía que se llama la compasión. Cuando uno tiene compasión, no solo busca no hacer daño, sino busca ayudar al que sufre. Y las grandes fundaciones de la humanidad están hechas por personas que tuvieron compasión. Llámese desde la Cruz Roja hasta todas las fundaciones, ¿cierto? Fue que alguien se compadeció de otro y muchos salieron de duelos y de tragedias. Alguien tuvo un cáncer, un niño que se le murió de cáncer, entonces hace una fundación para niños con cáncer. Alguien cercano se le murió con SIDA, entonces da ayudas a personas que están con SIDA. Digo SIDA, ya no está tanto antes, pero fueron fundaciones que necesitaron una ayuda enorme y solo alguien que tuvo adentro el sufrimiento, adentro de su familia, comprendió el dolor y dijo, mi hijo era maravilloso, tenía SIDA, pero no era una mala persona. Venga, yo ayudo a esta fundación. Entonces la compasión dentro de los 5 valores humanos que yo conozco, es el más alto, que es, en India lo llaman ahimsa, no violencia. Significa evitar el dolor en lo que tú puedas. Entonces, ni tiras un papel a la calle porque alguien lo tendrá que recoger o estás ensuciando. No gritas, no hieres, porque es que tu regla de vida, que era la regla de Gandhi, era la ahimsa. Él tenía dos reglas que era lo que enseñó en la India y por lo que, aunque mucha gente no sabe quién era Gandhi, pero entiende que era como un santo. Él no se tituló santo y de hecho en India no es un santo, pero sí fue un gran maestro. Tenía 2 enseñanzas, Satya y Ahimsa. Satya es la verdad, hablar y trabajar desde la verdad. Y la verdad no es que yo me aferre a lo que yo creo, es estar abierto a encontrar la verdad. Por eso como médica estoy abierta. Entonces, si hoy viene un curandero a mi casa y me habla de medicinas ancestrales, pues mi obligación es escuchar, ¿cierto? Y mirar qué pasa y decir quién se ha mejorado con esto. No simplemente decir, eso no tiene documento científico, hasta luego.
No, eso no es estar abierto a la verdad. Y lo otro de Gandhi era el ahimsa, era la no violencia. Por eso él ni siquiera dejaba que criticaran de los ingleses en su presencia. O sea, ni siquiera permitía eso, porque decía que pobres los ingleses que estaban en un estado mucho peor que el de los indios, pues por todo lo que hacían. Y esto que dices de la verdad me toca profundamente y te quiero preguntar, ya en la práctica como terapeuta, que yo pues estudié psicología y luego estudié. Por eso te gusta entrevistar. Sí, me encanta. Y no sé si también por mi papá le heredé algo, pero a mí me encanta entrevistar. Y yo este proyecto nace porque cuando estaba estudiando psicología positiva en México, me acuerdo que un día me preguntaron, ¿usted qué haría el resto de su vida que no le pagara? Al revés, que usted tuviera que pagar por hacerlo. Yo dije, conocer a gente. Sí. Me parece fascinante. Y quiero preguntarte ahora como terapeuta, yo siempre cuando termino algunas consultas me pregunto, siempre soy como, bueno, lo pude haber hecho mejor, como que me reviso mi práctica terapéutica y últimamente me he preguntado mucho por la verdad. Y siento que vivimos en una sociedad que le huye mucho al dolor y que a Pero es que a veces, quién le gusta el dolor. claro, pero a veces como esta frase de la verdad duele. Y he perdido a Ujú. veces en la práctica pacientes porque cuando uno ve algo y Sí, lo pone sin arandelas, sin decorarlo, desde un lugar de amor, pero pones la sí, de verdad acuerdo. que yo estoy viendo, Pues a escuchando, pero Cristo lo crucificaron. Entonces, o sea, la verdad todavía es algo al que la humanidad está lejana de entender, lejana de comprender qué es la verdad. Mira, la verdad más grande es que tú y yo somos uno. Y si alguien que está en el otro lado donde hay guerra, entiende que es que el otro es igual a uno, pues no se va a atacar. Pero estamos lejos y eso es como una frase de cajón. Entonces el místico entiende y siente y ve clarísimo que él es parte del otro. Por ejemplo, a ti te gusta la naturaleza, tú ya no botas un papel porque sientes que la naturaleza le conduele. Esa es la verdad. Entonces la verdad es aprender a sentir adentro lo que es real, aquello que no cambia. Entonces todos nos arriesgamos. Mira, hace 25 años los que trabajamos en medicina alternativa nos atacaron terrible, ¿cierto? Ahora ya somos un poquito más respetados, hasta de pronto llamados y reconocidos, pero hace un tiempo y estamos practicando la misma verdad. Entonces es que poco a poco a las puntas de lanza de la verdad les tocó muy duro, pues a cuántos médicos les fue durísimo, ¿cierto? Incluso algunos lo quemaron en la hoguera por hablar sobre la verdad. Pues a Gandhi de todas formas lo mataron. Entonces eh, la verdad tiene un precio, ¿cierto? Que es la valentía. Pero cuando tú eres valiente, nada te compra dentro de lo que, yo digo, valiente no es que seamos perfectos, ¿no? O sea, no creo. Pero, pero es tratar de ser honesta contigo mismo y esa conciencia te da algún grado de paz. Digo algún grado porque de todas formas uno cuando tiene sufrimiento de cualquiera, pues es difícil. Hay otras verdades que es más difícil, que es cuando con gente cercana piensan en caminos diferentes. Entonces ahí no hay verdad, sino creencias, ¿cierto? Y las creencias, pues para uno, tú te vistes, yo, ambas estamos de blue jean, y hace 200 años que tú y yo estuviéramos de blue jean era una afrenta para las mujeres, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la humanidad, más allá de la verdad, trabaja es por creencias, ¿sí? Y cambiar creencias es todo un tema. Cuando yo empecé medicina alternativa, yo quito el azúcar a todos, pero a los niños en especial. Y en esa época de las universidades importantes, que yo era una médica loca, que cómo le quitaba el azúcar a los niños. Pero yo me sostuve y ahora la verdad científica pues me da la razón de que yo tenía, pero muchos médicos creían que comer azúcar no pasaba nada, ya sabemos que eso es un veneno, ¿sí? Entonces pues pero yo me tengo que revisar a qué le estoy diciendo que no, a qué tipo de cosas digo que no es, porque uno tiene que revisarse. Eso será un aspecto de la verdad, porque la verdad única no la conocemos. Tenemos aspectos de la verdad, pero lo peor es en creer que es que yo tengo toda la verdad y de ahí no me salgo. Entonces, estoy respondiendo un poquito. sí. Entonces, yo creo que lo que a mí me sostiene, a mí, me sostiene ante el dolor del mundo es lo que se llama sana, mi práctica espiritual. Oro, medito, me llega fuerza cada día y la tengo que pedir, como te digo, tengo un dolor crónico que, que es duro, entonces cada día pido el dolor para poder trabajar con alegría, con amor, ayudar al paciente. Y sin mi práctica espiritual no sé qué haría o no sé cómo estaría, porque me imagino que el dolor arrasa, entonces
y se lo digo por si hay alguien aquí que tenga dolor, la práctica espiritual te ayuda a manejar el dolor. Y pues obviamente los yogis lo hacían mucho mejor, pero eso ayuda. Entonces empiezas a entender, cada persona en Gaza, las personas que les han pasado tragedias aquí en Colombia, cada persona está exactamente en la tarea que su alma aceptó pasar. Entonces no es decir, pues su alma quién sabe qué boba hizo en la otra vida. No, 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 no. Todos vinimos a ayudarnos los unos a los otros. Cuando veas a alguien en sufrimiento, si puedes ayudarlo, ayuda. Si puedes hacer una donación, ayuda. Pero si tu oficio es orar, ora. Pero sobre todo no critiques, porque la onda de la crítica sí llega a todos lados. Y como terapeuta, y quizás que yo soy un poquito más joven, a los terapeutas que trabajemos en cualquier ámbito de acompañar a otro ser humano, como qué gran recomendación, casi qué petición nos harías que no olvidemos de hacer, pero ya en el momento de... Yo creo que la grande es escuchar con el menor juicio posible, porque es que el paciente generalmente quiere hablarnos y nosotros no tenemos tiempo para escucharlos. Y nos están diciendo, y ya le estamos dando respuestas sin que la haya, por lo menos a mí me pasa, ¿cierto? Entonces me toca decir, no, un minuto, déjalo hablar, que me escuche, que yo le puedo escuchar, y ahí surge una comunicación entre las almas a veces, ¿no? A veces uno no la logra, a veces uno está en un estado no el mejor, pero es escuchar. Me diste un poco de alivio escuchar a alguien pues, tan importante como tú, confesar que a ti también te pasa. Sí. Porque pues, lo que te digo, yo me pregunto mucho cuando a veces salgo de terapia y digo, ay, hablé de más o dije esto. Sí, pero ahí el tema es uno no enredarse en la culpa. Es como cuando uno está jugando tenis, le pegó mal, dice, no doble la rodilla como toca. Entonces la doblo la siguiente, pero no me quedo atravesada en la rodilla, porque si no, no logro mejorar. Si no me imagino a Alcaraz ni a Djokovic regañándose a sí mismos, sino un poquito. Y ya, listo, la otra. De este error aprendo para el siguiente. ¿Sí? Entonces no. No quedarme en la culpa. Sí, yo hace rato, cuando caigo en la culpa, digo, aquí sí estoy en un terreno bien pantanoso. Venga, y hasta que me saco de la culpa y se la entrego a Dios. Señor, aquí sé que me equivoqué, se me salió de casillas, me enfadé. Señor, te lo entrego. Pero entonces la siguiente vez que yo me veo que me estoy saliendo de mis zapatos, a ver, respiro profundo, escucho, no me impaciento. Y uno va aprendiendo. Entonces, si antes me enfadaba 10 veces al día, ahora me enfado 10 veces al mes. Elsa Lucía, y me quedan muchos temas, pero yo tengo una curiosidad por los sueños en tu práctica. No, olvídate de eso, no tengo ni idea. Me parece que es delicioso dormir, que es importante tener sueño REM, que ahí se está limpiando el inconsciente. Entonces a mí cada rato me llegan a decir, ¿y por qué yo no veo en sueños a mi papá o a mi mamá? Pues no tengo ni idea, ¿cierto? Pero no se aferren a ver señales. Te digo los sueños porque mucha gente que se le ha muerto algún familiar pretende verlo en sueños y es muy difícil. De pronto la vecina se sueña con el marido de la otra, su marido le está mandando a decir tal cosa. Entonces, yo sobre sueños, nada. Y excepto, sí, es decir, no aspiren a soñar con su ser querido. Si les llega el sueño, maravilloso, pero no lo esperen, porque mientras más lo esperen, más lo bloquean. Ok. Y para papás, que yo soy una madre pues de 3 chiquitos, también desde tu recorrido, también como mamá, alguna recomendación en este camino que me parece que es un camino espiritual. Claro, no, total. Hoy con el curandero que estaba hablando, su pareja decía una frase muy bonita y que él la dice. Decía, la mamá tiene el deber de corregir. Y se nos olvida, nosotros estamos en una generación y tú también, en que el corregir como que fue, no, es que usted no puede corregir porque pobre el niño que se corrige. A los niños hay que corregirlos, orientarlos, ¿cierto? Y sin miedo y ojalá sin violencia, pero con firmeza. Tenemos una generación que está sin límites, que hace lo que quiere, solamente está pegada a un celular, pero a las madres nos ha faltado corregir un poco. Puede que algunas hayamos sido severas, yo creo que yo fui severa, pero nos faltó eso y pues la generación completa ha pasado eso, ¿cierto? Mi generación alcanzó a respetar a sus papás, a tenerlos como modelos, ¿cierto? Y la siguiente generación, por temas psicológicos, las psicólogas dijeron, no, es que lo están traumatizando, no pueden hacer nada. Entonces a la madre se le olvidó que su deber es corregir. Pero no con chancleta, pero pues ustedes han visto en muchos de los memes lo chistoso, ¿quién fue mi psicóloga? La chancleta y me fue bien. Pues yo no creo, pero es la broma de que sí se puede corregir. Sí. No con cinturón, pero sí con firmeza. Okay.
Y volviendo a esto de prepararnos para la muerte, me acuerdo que tú en este libro, si no estoy mal, en Experiencias con el Cielo, hablas de la importancia de dejar las cosas ordenadas antes de Se llama partir. legado de amor. De las cosas que yo veo es que cuando alguien se muere, entonces si uno encuentra una tarjetica, pues me pasó a mí, ay, la tarjetica de mi mamá para mi cumpleaños, Elsa, espero que esta plática te sirva. Yo esa tarjetica la guardo. Dice, oiga, ¿y yo cuántas cosas boté de mi mamá? ¿Cierto? Entonces yo digo, pues qué rico que uno tenga alguna cosita de sus papás. Yo a mis hijos al principio les escribí cosas, las boté y dijo, no, mi legado son mis libros, ahí saben lo que yo pienso y lo que siento. Pero entonces uno dejar dicho cómo quiere que sea su testamento, su ropa, a quién debe ser. Y si se puede, las enseñanzas. A mí esto fue de que una, una paciente iba a viajar y tenía mucho susto dejar a su hija y le dejó una carta muy linda por si se mataba, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Y la carta era preciosa, que está en el libro. Entonces uno sí debe dejar, o digo debe, no, sería ideal poder dejar las cosas claras, pero sin miedo a la muerte. Y que quiero que, entonces yo tengo ya un escrito que quiero que hagan con mis artículos médicos, con mi ropa, a quién darle una ayuda. Mi mamá, antes de morir, pero varios años antes le decía a mi hermano, acuérdese que tengo una lista de la gente a la que yo ayudo. Mi mamá en silencio le daba para el mercado, le daba para como a 10 familias. Entonces, mi mamá sabía que si se moría, esas familias no iban a tener ayuda. Entonces me acuerdo que mi mamá se murió y al día siguiente ya era mi hermano, la listica, ¿dónde está la listica a los que hay que ayudar? Y mi hermano la honra. O sea, esa listica la encontramos y mi hermano cada mes chulea la historia, ¿cierto? Que eso es rico, imagínate uno poder irse a ver que hay gente, pues era el caso de mi madre era muy generosa y le ayudaba en silencio a familias que necesitaban ayuda. Entonces, pues uno dejar clarito esos puntos. Y me encanta lo que dices, que no esperar tampoco a uno ser, entre comillas, muy viejo. Yo hace poco le dije a mi esposo, mira, si yo me llego a morir, yo quiero que mi entierro sea así. Y me acuerdo que él se puso muy bravo. Le dije, no quiero que se vayan de negro, quiero que se vayan de colores, que estén contentos. Claro, Bueno, él se claro. infartó. Me dijo, María, pero tú estás loca, ¿tú qué crees que vamos a Bueno, estar que estén felices? contentos, eso no lo voy a pedir. Ojalá, pero eso no depende de que yo deje una orden, estén agradecidos. Pero que te lloren, yo cuando alguien está llorando digo, mira, qué homenaje para tu ser querido. ¿Qué tal que uno se muere y nadie lo llore? Eso sí me parece más triste. Buen Sí, punto. sí, no, entonces yo a mis pacientes llora tranquilo porque tú le estás diciendo a tu ser querido que lo amas. Si nadie te llora a uno la tía abuela que nadie conoció, le informan que se murió, pues uno dice, ah, bueno, sí, pero no lloras, pues porque no había afecto, no había nada. Entonces, nada, yo no les voy a decir que estén contentos, espero que estén agradecidos, espero que me recuerden con algo bonito, ¿cierto? Como diciendo, eh, mis pacientes, que está haciendo una médica, mis amigas, oiga, hice algo bueno, o sea, que lo recuerden a uno porque uno hizo algo positivo por el otro. Eso sería, espero, tengo esperanza de que eso sea así, ¿cierto? Pero que estén contentos, yo entendería que otra cosa es que celebren la vida de uno diciendo, ay, ¿cómo era así? Pues yo me acuerdo cuando se murieron mis papás, hicimos reuniones y la gente llegaba a decir, mire, su mamá no es tal cosa. Entonces es como la alegría de las buenas acciones del otro, pero estábamos tristes, Buen ¿cierto? punto. No es una celebración de fiestas, sino una celebración de vida y un orgullo de vida. Entonces ojalá uno cuando muera, alguien pueda estar orgulloso de lo que uno hizo en la vida del otro. Amén. Y por último, yo que creo que te han entrevistado tantas veces, no sé si decirte qué pregunta no te han hecho, porque es difícil, pero ¿cuál es el tema que creo que quizás va por el libro que estás escribiendo? Pero ¿cuál es ese tema que ahorita te tiene, como que te gustaría hablar de eso mucho? No, es ese precisamente, de crear la conciencia de que uno sí se debe preparar para la muerte. Pues te preparas para la muerte. Hay un libro precioso de Pema Chodron, que es una maestra tibetana, maestra budista, que es así como vivimos, morimos. Entonces, si cada que tienes algo dices, oiga, yo me podría morir en 10 minutos, ¿cómo estoy? ¿Por qué? Porque dicen en Oriente, y pues yo lo creo, que uno nace con el mismo estado emocional en que se murió. Entonces hay gente que se murió en su cama, con su familia, sintiendo paz de Dios. Ese es el niño que nace pacífico y tranquilo. Cambio otro niño, hay niños que yo los veo con sobresaltos. Ese se puede haber muerto en una guerra, en un bombazo, ¿cierto? Entonces
¿Qué habla Oriente? Dice, a las personas que se mueren en un accidente o algo, hay que orar por ellas, pero lo mismo dice el catolicismo. Entonces, darle al Señor el descanso eterno y brille para la luz perpetua. Pero hay que hacerlo con amor y con luz, no que brille la luz perpetua, no, hay que hacerlo con intención de llenar de luz al que se murió. Entonces, si tú estás también en un momento en que digas, ¿cómo quiero yo morir? Pues, ¿qué estado quiero tener hoy? Entonces, cuando por la noche todos hemos estado a veces furiosos, o con nuestra pareja, o nuestro hijo, o con los que gobiernan el país, entonces, ¿me quiero morir con esta rabia? ¿Cómo me quiero morir? Entonces, eso se vuelve una revisión de vida cortica todas las noches. Y cuando yo me siento invadida por una emoción, ellos dicen, esa emoción la va a invadir en la siguiente vida. Entonces yo me imagino que yo era brava, porque es la que más tengo yo. Me enfado fácil. Entonces buscar trabajar el enfado. Y no es coger con unas tijeras y quitarlo, porque de eso no se trata. Es, ¿qué me enfada? ¿A qué apego tengo? ¿Cuáles son mis creencias? Sin que lo vuelva una temática terrible. Pero yo estoy seguro que he bajado mi enfado por lo menos un 70-80%. Ay, ¿Sí me explico? Sí, y te agradezco infinitamente porque me has podido dejar ver, pues eso, el ser humano que está detrás de este nombre, y por eso es que a mí lo que me gusta es no investigar de la persona con la que voy a conversar. Así que te agradezco infinitamente. Yo me llevaré, espero, a mi siguiente vida toda la sabiduría que me acabas de entregar. La practicarás mucho más. Espero que si Dios me da muchos leer, yo años. creo que eso sí es importante. Ahorita hay tanta acceso a muy bonito conocimiento, o sea, no quedarse en las redes embobadas, sino había unas cosas maravillosas. Entonces, que Dios nos cuide, nos guarde a todos y que nos lleve con la gracia a que nos fundamos en Él. Gracias, Elsa Lucía. Gracias. ¡Qué emoción! Somos es una producción independiente hecha con mucho corazón. Puedes encontrarme en Instagram como María Ortiz Val. Gracias por escuchar. Espero encontrarnos en el próximo episodio. Esto es Somos.